Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un incierto futuro enfrentan miles de ciudadanos afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, quienes al jubilarse tendrían pensiones irrisorias que poco o nada les serviría a los derechohabientes después de décadas de aportar a ese centro asistencial. Sin embargo, lo más preocupante es que solo el 15% de la población en Honduras tiene acceso a la seguridad social, es decir, alrededor de 800,000 personas, a pesar que es un derecho universal esa cobertura. De una población de más de 9,5 millones de habitantes, poco más de 4 millones representan la población económicamente activa, de los cuales 1,489,000 están afiliados a los 5 institutos públicos de previsión social. Según el economista Daniel Durón, para los afiliados en el Seguro Social, las pensiones rondan entre 1,200 y 5,000 lempiras, por lo que expertos consideran que llegará un tiempo en el país que las pensiones no ajustarán ni para adquirir medicamentos, por lo que el ISS debe pasar por un proceso de transformación y que el gobierno entienda que la seguridad social no es salud, sino todas las contingencias en la vida económica de los ciudadanos que debe cubrirlos desde su nacimiento hasta su muerte. No obstante, la realidad en Honduras es otra y parece que estaría lejos de cambiar, ya que de los 800,000 afiliados al ISS, poco más de 370,000 aportan al régimen de aportaciones privadas, lo que reduce aún el número de ciudadanos en una institución de previsión. A ello se le suma la falta de una ley de seguridad social, ya que los hijos de los afiliados solo tienen acceso a consultas hasta los 11 años y de momento la aprobación de una nueva normativa aún está lejos de ser. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, detalló que están en pláticas con las instituciones del Ejecutivo, sectores empresariales, trabajadores y gremios para tener una protección social en el país y prevé que la misma puede estar construida hasta el próximo año. Para el director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, señaló que ampliar la cobertura debe ser una meta de país y tiene que ser una política de Estado permanente, ya que al interior del país las personas fallecen sin tener acceso a un salario. Entre tanto, dirigentes consideran que la seguridad social no debe cubrir solo salud, sino que también vivienda, educación y empleo. Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos esta mañana de martes 6 de septiembre de 2022 en el foro La Entrevista. El tema: Honduras entre los países con la cobertura más baja en seguridad social en comparativa con algunos países de la región. Ya lo mencionaba nuestra nota introductoria, toda la problemática que se vive a lo interno de esta institución. Y por supuesto esta mañana nos acompañan los expertos. Le doy la bienvenida al abogado laboralista y ex interventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el abogado Germán Leitzelar. Buenos días. Buenos días, un placer estar siempre con ustedes y poder de alguna manera no solo compartir, sino aportar lo que fuese de importancia para rescatar y consolidar la seguridad social en el país. También vía Zoom nos acompaña Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenos días, Kevin. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un honor para mí poder compartir también con el doctor Leitzelar, aquí con mi colega, el presidente del Colegio de Economistas, y un saludo también esta mañana a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Luis Guifarro, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. Buenos días. Sí, muy buenos días. Y eso es un gusto, pues, compartir y poder interactuar en este diálogo con los demás amigos y colegas que están ahí. Bien, el tema de esta mañana es muy interesante y esperamos abarcar también otros de los problemas graves que se viven en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Honduras tiene una cobertura baja para los derechohabientes. ¿Por qué razón? Y vamos a iniciar con el abogado Germán Leitzelar. Bien, buenos días, un placer saludarles, Kevin, y también a mi buen amigo Luis.
sobre este tema, creo que es sumamente importante definir qué es lo que vamos a hacer. Creo que podemos aquí descalificar, podemos atacar políticamente. Este no es un tema político, este es un tema de interés social y fundamentalmente, y gracias que tenemos a la mano a los dos amigos que son parte de los estudios de economía, que es uno de los problemas fundamentales de la institución, el problema financiero, el problema actuarial y el problema integral que debe de ver también con lo que es la gobernanza del Seguro Social. Si así rápidamente, abogada, vamos a hablarle, Honduras se ratificó el convenio 112 sobre las normas mínimas de seguridad social en el año 2011. La seguridad social fue constituida como un derecho humano desde el año de 1948 en la reunión en Costa Rica, y quienes lo copiaron y lo apuraron y lo tomaron en cuenta a nivel de Centroamérica fueron los costarricenses. De 1948, que fue la Revolución Costarricense, a la fecha, Costa Rica anda sobre más del 80% de participación en el sistema de seguridad social de su población, o sea, encaminado a la universalización de este asunto. Nosotros en Honduras iniciamos el sistema de seguridad social más o menos después del año 1954, con operatividad en los años 60 y 70, y se constitucionalizó el régimen de seguridad social a través de los artículos 142 al 144 de la Constitución de la República, partiendo del mismo sistema, no igual ni copiado de Costa Rica, pero muy parecido en los dos grandes sistemas que existen para administrar la seguridad social en los estados y en favor de las poblaciones, que son el sistema Beberick y el sistema bismarckiano o de Bismarck, que la diferencia fundamental entre ellos es que el beberiano orienta el financiamiento y los estudios actuariales en función de administrarlo a través del régimen tributario, o sea, se aporta a través del régimen tributario del país con un impuesto. El régimen bismarckiano estableció un mecanismo más socializado, ¿cuál es? El de la participación tripartita entre el Estado a través del gobierno, el sector trabajador a través de las organizaciones empresariales y organizaciones de trabajadores, que es lo llamado y administrado internacionalmente por los regímenes a través de lo que se llama el tripartismo en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Trato de hacer esto bastante rápido para que partamos del contexto general de lo que debe ser la seguridad social, y como lo decía la nota de ustedes, la seguridad social aquí la hemos no convertido, sino manejado como que si fuera un problema de salud, y no, es un problema de salud en el contexto general de las necesidades de la población cuando es activa para trabajar, como cuando pierde la capacidad para trabajar, y se establece bajo estudios profundos, como le mencionaba, tanto financieros como actuariales, para garantizar y asegurar a aquellas personas que por invalidez, vejez o por muerte deben familiarmente integrar beneficios de orden económico que les garanticen vivir dignamente una vez que dejaron de ser activos en el mercado. Entonces este sistema Bismarck es el que la Constitución de Honduras tomó, pero la tomó bajo un sistema unitario, y ese sistema unitario está integrado por diferentes unidades de seguridad social que crea el Estado para que se estructuren y operen
en mecanismos que orienten a la universalización de los servicios. Pero ¿cuál ha sido el problema en Honduras? No se universalizó el sistema unitario, sino que se desgranó a través de crear diferentes instituciones con diferentes formas de beneficios, consecuencia de la pérdida de esa visión unitaria hacia la población, pero lamentablemente se generó, y como lo decían ustedes en su nota, el proceso desde la época en que se inició la seguridad social no ha logrado alcanzar más de un 15 a un 20% de participación, y fundamentalmente con muy mala calidad de los servicios, y además sin mecanismos de ajuste financiero y de ajuste actuarial para establecer pensiones dignas y justas. Para empezar, el primer enorme defecto que ha tenido la seguridad social en el país ha sido que empezó operando con techos, y esos techos automáticamente hicieron exclusiones. Mire que la población, como mencionaban ustedes, económicamente activa en el país, de 4.300.000 personas, le significa que en la economía del país, eso no voy a hablar mucho de eso porque tengo a 2 economistas que van a tener mayor fortaleza para hablar de ese tema, pero yo voy a hablar de lo que es la población económicamente activa. De los 4.3 millones, ¿cuántos tiene afiliados del sector formal de la economía la seguridad social? 800.000 personas. Eso le significa menos de un 20%. Pero lo más grave, de ese 80% tampoco logran los beneficios ese 15 o ese 20%, porque si usted toma la relación de la población, que es ese 20%, va a encontrar que no logran los beneficios una serie de los que están en el sector formal, y a eso le suma el 70% de la población económicamente activa que está en el sector informal de la economía. Ahí es todavía más grave la situación, porque el sector formal de la economía tiene limitaciones, y el informal tiene casi 0% de garantías sociales. No tiene aguinaldo, no tiene 14º mes, no tiene vacaciones, no está pues integrado en un régimen integral de beneficio hacia la persona humana como lo establece la Constitución. Entonces, con esta introducción podríamos ver la parte financiera y la parte actuarial con los amigos que nos acompañan para poder ir planteando respuestas, porque una de las cosas más graves que acaba de sufrir la seguridad social es la derogatoria de la ley marco, porque cuando le mencioné que debe ser un sistema unitario, para que haya un sistema unitario debe de haber una ley general que oriente a toda la institucionalidad de la seguridad social bajo un paraguas, bajo normas adecuadas, en donde usted pueda integrar la salud en manos de los privados y deba de integrar también los regímenes especiales que administran los fondos de pensiones bajo una visión de seguridad social y no bajo una visión mercantilista. Cuando digo mercantilista es que va en leyes de tipo mercantil que son de otro carácter a lo que es la seguridad social, que todas las utilidades las reinvierte en beneficio de la población que se afilia y que busca que sea esa afiliación universalizada para toda la población del país. Es interesante conocer su punto de vista y cómo vamos a ir desglosando todos estos problemas de los que hemos hablado. Ahora le consulto a Kevin Rodríguez como director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ¿por qué considera que Honduras se ubica entre los países con cobertura más baja en seguridad social? Sí, bueno, nuevamente agradecerles el espacio, porque realmente cuando nos me hicieron la consulta si podíamos participar, le decía al buen amigo Víctor, por supuesto, es algo que nos interesa.
de sobremanera como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y por esa razón cambié mi fondo, porque el lema de la institución es por el desarrollo empresarial hacia el progreso social. Es decir, que la visión que tiene la institución y que también ha promovido mucho el presidente don Eduardo Facusé es que no nos tenemos que enfocar únicamente en el crecimiento económico como una cifra monetaria, como una cifra económica, sino que ver si esto está impactando de manera positiva en la población hondureña. Y lastimosamente en los últimos años en Honduras, podemos hablar de décadas, esto no se ha dado un crecimiento económico que yo consideraría es pequeño cuando se habla de un 2%, un 3%, también tomando en cuenta que gran parte de ese crecimiento económico proviene de las remesas de Estados Unidos, que se contabiliza como que fuera un consumo, pero no es una producción netamente nacional como país que estamos generando. Y el número de crecimiento económico, el número de personas que cada año están entrando a la masa laboral y que no encuentran empleo es demasiado grande. Entonces voy a aportar con algunas cifras para reforzar esta situación a nivel social que nos ha preocupado como institución. Y es que, como ya decía el doctor Leitzelar, existe una cantidad muy pequeña de personas que están afiliadas al Seguro Social. En los últimos 10 años, según cifras que también daba el expresidente del COEP, don Luis Larach, apenas 140,000 personas se han ido afiliando, un número muy pequeño, y no sabemos cuántas de esas personas realmente siguen activas, porque el sistema que tiene el Seguro Social actualmente no permite ver con claridad, digamos, cuántas de esas personas se han dado de baja, ¿verdad? Ahí se requeriría de un sistema informático moderno para poder tener una mejor idea sobre eso, pero mire qué interesante estas cifras, ¿verdad? Cuando vemos los datos de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, en Honduras, el 96% de las personas que son consideradas con ingresos, ¿verdad? O que están contabilizados dentro de esta estadística del INE, están ganando igual o menor a 2 salarios mínimos. Es decir, el gran porcentaje de la población hondureña tiene un ingreso bastante bajo, apenas un 2% tiene 2 a 3 salarios mínimos. Por otro lado, también cuando analizamos los niveles de pobreza, más de un 70% de pobreza en el país, vemos el crecimiento económico que ha habido en ciertos años no ha impactado en ese sentido. Ya mencionaba también la situación en el Seguro Social, que como decía el doctor Leitzelar, de los 800,000 que están afiliados no están recibiendo un servicio que se le pueda denominar de calidad. Realmente eso es preocupante. Y también cuando vemos cuáles son, o nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que hemos identificado algunas áreas en las que podríamos mejorar esta situación, no de manera integral como mencionaba el doctor Leitzelar, pero tal vez la raíz o la causa de por qué ese número es bajo. Hay que recordar que para que una persona pueda estar afiliada al Seguro Social tiene que estar trabajando en una empresa formalmente constituida. Y en el caso nuestro, como país, Honduras, y que según estudios del mismo BID, en Latinoamérica tenemos un 50% de informalidad. En el caso de Honduras es probablemente más alto, ese es el promedio regional. Podríamos hablar de incluso un 70% de la actividad económica es informal, es decir, que son empresas que no tienen un RTN, no están afiliadas al Seguro Social. Por lo tanto, los empleados que trabajan en estas empresas no tienen tampoco esa afiliación o esos derechos de seguridad social. Pero ¿por qué sucede esto? Y eso es también importante tenerlo en cuenta. La dificultad de poder aperturar una empresa, hay que recordar que en nuestro país es bastante complejo poder iniciar un emprendimiento, la cantidad de trámites que se requieren, el tiempo que tarda. Por ejemplo, yo estando aquí en San Pedro Sula, que me mudé recientemente, puedo dar fe que es una gran cantidad de recursos, tiempo, dinero que se pierden estar viajando de San Pedro Sula a Tegucigalpa para poder resolver prácticamente una gran cantidad de problemas o de gestiones que se tienen que hacer allá, cuando la gran parte de la actividad económica está aquí en la zona norte. Estamos hablando que el 60 al 70% del PIB está ubicado aquí. ¿Y qué referencia podemos dar para comprobar esto? En el tema de energía eléctrica, el consumo a nivel nacional, el 50% está concentrado en el departamento de Cortés, de los 18 departamentos. Entonces, eso lo que nos indica es que aquí es donde deberíamos estar enfocando gran parte de estos esfuerzos, pero más allá, la tecnología nos permite que ya no sea necesario estar viajando a Tegucigalpa, independientemente sea una gestión tal vez en la SAR, tal vez en aduanas, en el mismo Seguro Social, sino que
a través de la tecnología poderlo hacer. Y ahí voy a mencionar un caso y también agradecer a la Junta Directiva del Seguro Social que vino a la zona norte hace un par de semanas. Nos dieron un espacio para poder expresar algunas de las preocupaciones que nosotros teníamos. Hemos estado en comunicación con ellos. Nosotros como sector privado tenemos al COEP como representante y les expresábamos precisamente esto, ¿verdad? Que muchas veces lo que sucede es que hay que estar viajando a Tegucigalpa para poder ir a resolver muchos de los problemas que tienen las empresas y eso recae en el trabajador. Imagínense cuando no hay medicamentos, él los tiene que comprar. Cuando tiene que ir a Tegucigalpa para hacer alguna gestión, como por ejemplo que está tal vez está en insolvencia la empresa cuando ha pagado todas sus aportaciones y por lo tanto el colaborador no puede recibir el servicio y ese costo en tiempo, imaginar una persona que está ya con una dolencia, con una afectación de salud y tener que viajar a Tegucigalpa para resolver esos problemas es realmente bastante tortuoso. Entonces, sí, esto no es un problema únicamente del Seguro Social, no es algo que aquí radica, sino que como país no hemos hecho las cosas de la manera correcta y por eso es que tenemos que empezar a leer o analizar si tenemos un progreso social en base a la calidad de vida de los hondureños y no solamente hablar del PIB, creció 3%, 4%, no, con eso es suficiente. No, tenemos que verlo en otros ámbitos, ¿verdad? Que vaya incrementando ese número de afiliados en el Seguro Social, que vaya incrementando también los niveles de educación. Y más adelante voy a tratar de entrar un poco más a detalle qué es lo que hemos identificado nosotros como institución que podría ayudar a que las autoridades mejoren estas condiciones de vida para la población hondureña, pero sí resaltar que el fin principal tiene que ser el progreso social de nosotros como hondureños y hondureñas y no solamente ubicarnos en las cifras macroeconómicas que muchas veces tenemos. Y para no robar la guitarra, pues también cederle el tiempo al doctor Guifarro. Claro, vamos a trasladarle la pregunta al licenciado Guifarro porque pues este tema da para mucho, como lo menciona Kevin, y queremos abarcar y tratar de abarcar las áreas más importantes al menos. Licenciado Guifarro, ¿por qué Honduras tiene baja cobertura en cuanto a seguridad social? Bueno, en alguna medida, pues ya el contexto ya lo definieron principalmente el licenciado Kevin. Es decir, eso está relacionado con el grado de informalidad pues, que tenemos en la economía hondureña y que al no estar constituidas formalmente las empresas, pues obviamente muchas de ellas no cotizan al régimen de seguridad social. Y comparto plenamente lo que dijo el abogado Leicelar en el sentido de que la seguridad social, pues obviamente el principio de la universalidad, pues es lo que lo caracteriza. También tenemos el principio de la solidaridad, de que la población activa laboralmente es la que sostiene a la población que ya ha sido dada que ya está de baja y que está gozando de los beneficios de la seguridad. Hay que tomar en cuenta que Honduras, con una economía pequeña y con un grado de desarrollo que está determinado por un modelo económico que es esencialmente concentrador y excluyente. Concentrador porque la riqueza pues, se concentra en un sector muy reducido y excluyente porque margina del beneficio de la riqueza a la mayor parte de la población. Con esta situación que estoy planteando, obviamente ya tenemos un problema de que por falta a veces de decisiones en materia de política social por parte de los gobiernos, pues no tenemos un sistema social de seguridad social ni con la cobertura física en el territorio nacional, ni con la mayor parte de la población incorporada a la misma. Entonces, el principio de la universalidad de la seguridad social, pues obviamente ahí tenemos el primer problema. Lo otro es que tenemos un sistema de seguridad social muy fragmentado y esto quiebra también otro principio de la seguridad, que es la unidad. Unidad no entendida de que debe existir un solo ente o un ente único para que rija el sistema. Pueden haber varios subsistemas, como actualmente
hay en el país, con varias instituciones que se han creado como instituciones creadas por una ley, autónomas, creadas por una ley, pero que debería, y ahí comparto también lo que apuntaba el abogado Leicelar, que debería después existir una ley marco que dé los principales lineamientos en materia de políticas que se deben y de criterios técnicos que se deben adoptar para el otorgamiento y en qué se puede sustentar un sistema de seguridad. Digo el otorgamiento de beneficios porque el problema que tenemos en el país en cuanto a la seguridad social es que además de ser bastante precaria la atención, es que se ha mezclado el factor político con malas decisiones en la gestión de los regímenes de seguridad social. Y por desgracia, en materia de seguridad social, el sistema se funda en que haya criterios técnicos adecuados en cuanto a estudios actuariales que determinen la capitalización adecuada para poder otorgar el sistema de beneficios futuros a la población derechohabiente. Y en el país hemos tenido palmariamente ejemplos de irresponsabilidad en el manejo de los sistemas de seguridad social que como producto también de malas decisiones que hay intervención y que en estos instituciones, es decir, creadas por ley, descentralizadas, que son las instituciones de seguridad social, y no miremos el Seguro Social, del régimen del IPM, el régimen de los maestros. Entonces, todas estas instituciones que han sido creadas, pues por parte del Estado también ha existido que los tienen como nichos para colocar incluso la propia deuda que emite el gobierno, con la consecuente a veces perjuicio para la población derechohabiente, porque a veces no se toman las mejores decisiones en materia de rendimientos, de seguridad y de liquidez que deben dar estas inversiones por parte de la seguridad. Si no, miremos en el pasado, que hasta es muy paradigmático, una colonia que se construyó en la época del expresidente Rafael Leonardo Callejas y que nunca se habitó, y con inversiones que hubo ahí de la seguridad social. Entonces, el problema es que con un sistema de seguridad en que el Estado lo tiene como nicho para colocar la propia deuda pública que emite, pues se rompe con el principio de que las decisiones en materia de inversión por parte de las instituciones de seguridad social no se hacen en las mejores condiciones. Y con otras inversiones que a veces se orientan para el caso que la población ha dicho reiteradamente, con este ejemplo del Centro Cívico Gubernamental, que orientan esas inversiones también el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias. Entonces, todo esto lo que estoy poniendo en contexto es que un sistema frágil desde el punto de vista de que no se funda en bases técnicas y sólidas de capitalización, si a esto se le suman las malas decisiones en términos de gestión por la intervención del factor político, pues se pone muy en precario la seguridad social con bajas prestaciones, como es lo que actualmente ocurre en la seguridad social en nuestro país. De forma pues que sí hay que echarle una mirada a esto, porque también tenemos un sistema mixto ya en el país, con un sistema de reparto que es el que administra todas las instituciones creadas por leyes orgánicas descentralizadas, como también el régimen privado de gestión de los beneficios laborales que administran pues las instituciones bancarias, los fondos de pensiones, que aquí es diferente porque aquí es un sistema de capitalización individual. De forma pues que también se necesita hacer esfuerzos, primero para fortalecer
esta seguridad que se funda en el principio de reparto, y también ver lo otro, que eso ya es lo que se ha optado por fortalecer también este sistema, producto de que no ha existido la mejor gestión por parte de las instituciones de seguridad social en el capital que administran y que pertenece a los derechohabientes. Ahora, yo creo que todos coinciden en que tenemos un sistema de seguridad social fragmentado, así lo han mencionado ustedes. ¿Cómo mejorar en esa área? Bien, fíjese que, como decía tanto el amigo Luis como Kevin, por eso es bien interesante tratar estos temas con visión hacia qué se debe de hacer. En primer lugar, ¿cuál es uno de los problemas fundamentales en el país? Que la visión del derecho laboral va a una pirámide sobre el ser humano, en favor del ser humano como principio fundamental del trabajo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Honduras? En Honduras nos hemos orientado única y exclusivamente a romper la pirámide de la seguridad social y nos hemos quedado a la mitad de la pirámide con los sistemas de tipo indemnizatorio y no con sistemas de carácter compensatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la finalidad del trabajo concluye en la capacidad de lo que dijo Luis Guifarro, de tener una capitalización adecuada, como lo han hecho países como Canadá, como los países del norte de Europa, de tener una organización adecuada de seguridad social con una capitalización profunda en donde a través de negocios viables de renta fija o de renta variable han logrado fortalecer este aspecto para garantizar la vida ciudadana del hombre y de la familia en la sociedad una vez que la persona se separa del mercado productivo para convertirse en una persona bajo el marco de la pensión por el retiro o la jubilación. Aquí lo importante es una situación indemnizatoria. Aquí encuentra usted que la problemática cada vez se resuelve indemnizando a la persona a media vida o a vida determinada donde ya no puede generar empleo y que la seguridad social no le garantiza los beneficios de poder vivir dignamente a una determinada edad y mucho peor si la persona tiene problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra usted? Que las pensiones y las jubilaciones están en la calle, en los semáforos, en donde las personas, ahora no solo las personas de edad avanzada, sino las familias con la desintegración familiar, va a encontrar niños y mujeres cobrando su pensión en un semáforo. ¿Por qué? Porque el régimen no funciona y como decía Kevin y Luis, ¿qué es lo que pasó? Cuando hablábamos de un sistema unitario, unificado. El país tiene sistemas excelentes de invalidez, vejez y muerte. Por ejemplo, vamos a decirlo así rápidamente, ¿cuántas personas en Honduras tienen un buen régimen de invalidez, vejez y muerte? Los empleados públicos, ¿cuánto cotizan? Luis y Kevin, ¿cuánto cotizan los empleados públicos? 9% de su salario real. Y el Estado, como patrono, el 11%. Para un sistema estrictamente de jubilaciones y pensiones, al margen del sistema de salud, en donde cotizan al Seguro Social un 5% y un 2,5% el trabajador de gobierno para recibir los beneficios de salud del Seguro Social. Pero no contribuyen unitariamente, como decíamos, unificados en un sistema unitario. Son
sistemas totalmente separados, pero sin ninguna integración bajo un paraguas que garantizara lo que dijo Luis, la solidaridad, que es parte de la sostenibilidad del sistema y es parte, esa sostenibilidad, de un marco financiero adecuado que garantice la sostenibilidad de esas pensiones y la sostenibilidad de esos servicios. Vamos a ver qué pasa con ese sistema que da pensiones. Si alguien gana 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos, Kevin y Luis, y usted, abogada, ¿qué pasa con ese régimen? Que tiene un estudio actuarial que el marco internacional determina que es un 70% de lo que de su participación de aportación, porque amigos, el otro problema que tenemos es que no distinguimos lo que es aportación y lo que es cotización. Al sistema de salud se cotiza porque es un seguro que se compran medicamentos, no hay capitalización y lo que hay es gastar el dinero en función de la prestación del servicio con compra de medicamentos y dar servicios. El sistema de aportación es aportar a un fondo para fortalecer ese fondo y solidariamente poder obtener las pensiones. Pero bien, ¿qué pasa con el régimen en Honduras? Los regímenes aislados tienen ese buen beneficio, pero cuando el empleado público termina su vida activa, automáticamente pierde el derecho a la salud, porque el Seguro Social ya no le da el servicio de salud porque deja de cotizar. ¿Y qué se hacen? Acuerdos especiales en donde con el estudio actuarial se les va a dar el servicio de salud, pero continúan cotizando, reteniéndole de su pensión. En el Seguro Social, a la inversa, pero aquí tenemos al amigo Kevin. Diría entonces, abogado, que se debería incrementar la cuota de aportación. Más que incrementar la cuota es lo que mencionaban los compañeros, un sistema adecuado de fortalecimiento de los fondos. El sistema de salud de la seguridad social también tiene que tener un fondo para garantizar enfermedades especiales con determinadas aportaciones. Pero mire, el problema tiene que ver con la gobernanza, y lo decía el amigo Luis Guifarro. ¿Qué es lo que pasa? El mercado de trabajo de Honduras es un mercado prácticamente informal. El 70% de la población activa en el sector informal de la economía. Si hubiese una ley marco, que la había, pero lamentablemente por razones político-partidarias se deroga la ley, y lo que decían en el Congreso, que dentro de un año lo van a analizar, es correcto, pero lo incorrecto fue derogar una ley que de alguna manera integralmente creaba ese marco que mencionaba el licenciado Guifarro, y que automáticamente, si tenía defectos, corregírselos, pero derogar algo, y de eso vamos en el transcurso a demostrar el por qué unas profundas debilidades del sistema de la seguridad social está en haber perdido aportaciones que se lograron integrar a través de transferir del RAP al Seguro Social al menos un 3% para elevar a un 6% la aportación para jubilaciones y pensiones. Mire que les comenté que el 20% se aporta en un régimen aislado, que es el régimen de 200 a 300 mil personas que laboran en el Estado, que se jubilan muy bien, porque el 70% de 3 salarios mínimos de 10 mil, que son 30 mil, ¿cuánto es? 21 mil empiras. Pero vámonos al régimen del sistema productivo del país. El 70% fuera del régimen. Y el 20%, ¿cuánto cotiza? Cotiza un 3%. Un 2% el patrono, el patrono, y un 1% el trabajador. Con ese 3% todavía otro marco más grave. No es sobre el salario que devenga el trabajador, sino sobre el techo
que se estableció los famosos techos para cotizar. ¿Por qué? Por las debilidades de la economía y por todo lo que se quiera decir. Pero ese 3%, me dice usted, si usted es empleada pública, abogada, va a cotizar sobre el salario completo y un 20% entre patrono y usted. Y en el Seguro Social, si es empleada privada, va a cotizar un 3%. ¿Qué pensión quiere con un 3%? ¿Qué pensión le puede dar un sistema que no tiene la sostenibilidad financiera? Pero el problema no solo está en eso, sino lo que decía el amigo Luis, el problema de la mala administración. No hay una gobernanza adecuada en el régimen, y si estuviese el paraguas, que no lo hubiéramos cerrado antes de hacerle los ajustes, no tendríamos problemas, porque bien o mal, Kevin y Luis, ese 6% vino a fortalecer al Seguro Social, además de la crisis que todos conocemos y que da dolor volver a hablar de ella del 2013 para acá, en donde más de 6.300 millones fueron mal administrados y abusados en la Seguridad Social. Pero imagínense que existía, compañeros, existía la deuda del Estado, que también es como que fuera un robo, ¿verdad? El medio por ciento que debe dar el Estado por solidaridad para sustentar y fortalecer la seguridad social no entró ni ha entrado. Es una deuda de más de 3.500 millones del Estado. Pero imagínense, Luis y Kevin y usted, abogada, si ese dinero hubiera entrado en 2013, ¿dónde estuviera? Se hubiera perdido, ¿verdad? Sí. Pero viene el otro tema. Entonces, con un 3% y sobre un techo de un salario de 10.000 lempiras, aunque usted gane 30, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué le voy a dar la pensión? Si el margen actuarial es el 70% de 10.000, son 7.000 lempiras, 6.500 más o menos del ajuste actuarial, porque la aportación es sumamente débil. Y entonces nos encontramos con algo más grave, que no hemos integrado todos los regímenes en ese sistema unitario que tenga esas orientaciones desde esa ley marco. Y al irnos al problema nos encontramos que en la gobernanza incide profundamente no una política nacional de Estado, sino que incide una política de partido político. Y cada 4 años hay variantes de gobernanza que provocan el conflicto de una administración inadecuada y un abuso sobre el gasto corriente en perjuicio de la inversión hacia los beneficios que debe darle la seguridad social a los trabajadores a través del fortalecimiento del sistema. Pero si nos vamos al régimen de riesgos profesionales, nos encontramos con algo más grave todavía. Mire, sobre un techo de un salario mínimo, riesgos profesionales, que es una responsabilidad patronal, porque los riesgos de la empresa. Cero, exactamente, ahí no aporta ni el Estado ni los trabajadores, ni más que el patrono. ¿Sabe cuánto es la aportación en el régimen? 0.2%, como 14 lempiras para poder comprar clavos, placas y cosas que necesitan los trabajadores al momento de sufrir un accidente de trabajo. Esto no es una crítica destructiva, es una crítica de que tenemos que reflexionar de cómo corregir todos esos mecanismos, creando los financiamientos adecuados para la seguridad social, pero con una gobernanza adecuada y con una visión de una política de Estado. Yo no sé si Luis y mi amigo Kevin también, los dos, y usted tengan el informe que dejó la comisión interventora. Yo lo tengo acá y se los puedo enviar a su correo si no han tenido la oportunidad de leerlo. Tampoco es palabra de Dios, te alabamos Señor. Es algo que se hizo en la investigación, cómo se controló los abusos que habían en la seguridad social con los dineros, el robo de medicamentos, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de mecanismos que nosotros, cuando terminamos
no es que fuimos perfectos, también hubo cosas que no se pudieron hacer y otras que no se tuvo tiempo de hacer, pero en esa visión manejada, estudiada y analizada con la OIT, quedaron en trámite los estudios actuariales para determinar si se deben o no romper los techos, si se debe o no aumentar la cotización y en qué forma y en qué mecanismo se debe de hacer, para que tampoco, porque llevar dinero a un barril sin fondo es quitarle más dinero a la población y no revertírselo en servicios, correcto. Entonces, esas cosas están en ese, no sé, yo les agradecería a Kevin y a Luis que nos pudieran dar su correo hoy, si no es que no tienen a mano ese estudio, que el informe que dejamos para que lo pudieran analizar, no para que me digan que es correcto o incorrecto, sino para ver todo lo que orientamos ahí nosotros. Y mire, ¿qué pasó cuando vino el cambio de gobierno? Nosotros estábamos preparados para hacer una transición. ¿Qué significa una transición? Compartir con usted toda la experiencia y usted la tome en cuenta o no. Pero no, nosotros preparamos ese informe y simplemente salimos, nadie nos llamó, nadie nos preguntó, creo que nadie lo ha leído y volvemos a la misma historia en la cual la visión política partidaria rompe con la visión de interés nacional en un tema en el cual se entrega la vida de la nación y la vida de la población que convive en esa nación. Ahora, menciona un punto interesante el abogado Leitzelar y es el de la capitalización. Todos sabemos y reconocemos lo que sucedió hace algunos años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahora, con esas condiciones como están, ¿cómo capitalizar este instituto? Y le pregunto también a Kevin Rodríguez, como director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, porque las mismas empresas son grandes deudores del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también el Estado. ¿Cómo ayudarle al Seguro Social como parte de los empresarios? Sí, bueno, en el aspecto en cuanto a las soluciones que se requieren de la seguridad social, creo que eso es bastante amplio en lo que se puede hablar, las diferentes teorías que pueden existir. Yo les voy a tratar de expresar un poco, digamos, el sentir de las empresas y de los mismos colaboradores de las empresas. Y como decía el doctor Leitzelar, no es una crítica, simplemente esa es la percepción de lo que ha vivido la población hondureña en los últimos años. Y es que se ha estado pagando por un servicio que no se recibe o que el servicio no es de la calidad que se requiere. O sea, creo que todos en algún momento hemos vivido esa experiencia de ir al Seguro Social, esperar grandes, ya sea días o horas para poder ser atendido y no hay medicamentos, uno los tiene que comprar. Y eso sucedió también en años recientes. O sea, eso es algo que ha sido histórico, no se puede negar, ¿verdad?, lo que ha estado pasando. Durante la pandemia yo tuve una experiencia lamentablemente muy cercana en la que puedo corroborar que el Seguro Social no tenía los insumos necesarios, sino que uno tiene que andar corriendo de arriba para abajo para poderlos conseguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, Andrea? Bueno, el problema es que el trabajador está pagando para el trabajador y para la empresa. Cuando uno analiza, independientemente sea un impuesto, independientemente sea una aportación o el nombre que se le quiera dar, económicamente siempre se va a percibir como un impuesto. Es decir, cuando uno lo grafica, siempre se va a ver como una reducción al ingreso que está teniendo, ya sea la empresa o que está teniendo el trabajador. Porque al final del día, si usted le dice a Andrea, bueno, mire, la solución para el Seguro Social es que ahora a usted le van a tener que cobrar, qué sé yo, 3,000 lempiras de su salario porque usted tiene un buen salario y va a tener que aportar, pero al final del día usted no va a recibir o no va a tener ningún tipo de retribución de ese servicio. Se vuelve complicado porque aquí viene un factor que tal vez es difícil de medir, aunque el BID lo ha hecho, que es la confianza. Lo decía el doctor Leitzelar también, la confianza que pueda haber de parte de los trabajadores, de parte de las empresas, de poder aportar de sus ingresos que tanto les cuesta y saber que se va a hacer un uso correcto de estos fondos, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de las cantidades de dinero que se han manejado de una manera incorrecta,
aunque se haya dado eso hace muchos años, independientemente el vivir o el sentir de las personas que van al Seguro Social es que no ha cambiado mucho. Ya les mencionaba la experiencia de San Pedro Sula, de que los trabajadores tengan que viajar a Tegucigalpa. Imagínense uno andar con un dolor de espalda y tener que ir 5 horas en carretera para que le resuelvan un problema que perfectamente se debería de poder resolver aquí en la zona norte. En cuanto a lo que usted menciona, y le agradezco la consulta, Andrea, nosotros justamente esas eran unas observaciones que le hacíamos a la Junta Directiva del Seguro, y es que durante la pandemia las empresas pues no tenían la capacidad de poder aportar porque todo el mundo estaba encerrado en su casa, nadie tenía ingresos. ¿Qué sucedió? Bueno, se dieron casos en los que el seguro le estaba cobrando a la empresa la aportación no solo que le corresponde al patrono, sino también la del trabajador, ¿verdad? Y muchas empresas pues hicieron los esfuerzos para poderlo hacer, se dio una amnistía, se dieron algunos arreglos de pago, y hoy, en el año 2022, todavía nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Cortés estamos haciendo un levantamiento de información con las empresas para poder trabajar con las autoridades del Seguro Social, porque las empresas al final de cuentas pagaron, o sea, ya están al día, se podría decir, o están solventes en las aportaciones que se tuvieron que haber dado, pero en el Seguro Social siguen apareciendo como deudores, como que no han pagado, en mora, tienen que pagar intereses o alguna cuestión más. ¿Y cuál es el problema con eso, Andrea? Que cuando el trabajador de la empresa quiere recibir el servicio, en el seguro le dicen, no, mire, usted está en mora, no puede recibir el servicio, cuando en la realidad ya se pagó. Por eso agradecía la visita que hizo las autoridades del Seguro Social aquí a San Pedro Sula, porque eso fue puntualmente lo que les pusimos. No digo que no hayan empresas que tengan alguna deuda pendiente todavía, pero no es tan sencillo simplemente decir, bueno, la empresa debe, la parte que el Estado debe, sino la dificultad que implica para las empresas, para los trabajadores, poder aportar de sus recursos por un servicio que no reciben, o que la percepción que se tiene, esa falta de confianza, es que ese dinero no va a ser utilizado o administrado de una manera transparente. Ya le decía yo, uno si quiere entrar a la página web del seguro o hacer un tipo de proceso, y aquí voy a utilizar el ejemplo de la SAR, a mi opinión personal y de experiencia, tiene uno de los mejores servicios, que uno puede hacer tantos trámites a través de un correo electrónico sin tenerse que movilizar, y es una plataforma muy fuerte. El mismo RAP lo tiene, pero el Seguro Social tiene todavía muchas de esas falencias que no permiten generar esa confianza en que la población hondureña sepa que puede acceder a ese tipo de información. Voy a dar el ejemplo del informe del doctor Licelar, que le agradezco que nos lo pueda compartir. Yo aquí puse en el chat mi correo electrónico, pero digamos, ese tipo de información debería estar de acceso público para todo el mundo, para toda la población hondureña. No solo eso, sino que la información en general del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, sí, Andrea, creo que para llegar a ese siguiente paso de hablar del rompimiento de techos, de hablar de los resultados que van a dar estos estudios actuariales, primero hay que dar las señales correctas de que el seguro está haciendo su trabajo de manera eficiente. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Que en este pasar de tiempo, en estos meses, confiamos en que las nuevas autoridades van a poder volver mucho más digitalizados los procesos en el Seguro Social, van a poder dar mayores señales de transparencia, eficientar el servicio aquí en la zona norte, en otras partes del país, y eso le va a dar la confianza al mismo patrón y al trabajador de poder aportar al Seguro Social, poder pagar su cuota. ¿Qué pasa con las empresas que están en informalidad? Que eso es uno de los aspectos que nosotros consideramos es muy importante. Cuando uno habla con ellos, pues a más allá de las problemáticas de los trámites que tienen que hacer a nivel de gobierno local, a través de gobierno central, muchas veces vienen estos temas de los cobros y dicen, bueno, yo no tengo capacidad para estar pagando el Seguro Social para 3 empleados, y de todas maneras que ellos nunca lo van a poder recibir, o mejor se rinden, o mejor van a una clínica privada, van a una farmacia privada a comprar sus medicamentos, en nada estoy. Entonces eso a ellos les genera esa incertidumbre de quererse formalizar. Pero estoy mencionando un aspecto de muchos, no es que este es la razón única por la cual las empresas no entran a la formalización, pero por eso les menciono este estudio del BID, se llama Confianza, justamente así, Confianza. ¿Qué menciona este estudio? Precisamente que en países latinoamericanos en donde la población hondureña y las empresas, los trabajadores tienen una percepción de muy baja de confianza en las autoridades, en las leyes, en la seguridad jurídica, es menos probable que ellos se quieran ir a la formalización, porque van a estar sujetos a muchos problemas que no podemos negarlos, como la corrupción. Por eso la Cámara de Comercio e Industria de Cortés siempre promueve la simplificación administrativa a través de la tecnología, la innovación. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, y menciono nuevamente la SAR, Andrea,
cuando uno va a hacer una gestión al azar o la hace virtualmente, yo puedo dar fe que en el 2021 hice creo que 5 gestiones a través de correos electrónicos. O sea, yo enviaba un correo, me enviaba y me decía, imprima este documento, lo firma, lo escanea, me lo envía. Yo no tuve que movilizarme, me ahorré tiempo, me ahorré dinero, pero más allá de eso es que yo no tuve esa interacción con otro ser humano, que muchas veces ahí es donde viene el problema de la corrupción. Que uno le diga, no, mire, su gestión va a tardar meses, pero pueden haber otros mecanismos en los que se le puede acelerar el proceso. Eso es muy normal en el país, ¿verdad? Entonces, a través de la digitalización, entre menos interacciones haya entre persona y persona, es menos probable que se den esas situaciones tan realmente lamentables en las que una persona esté sometida a la corrupción de un funcionario público. Y esto va más allá de qué partido está gobernando. Es un problema cultural que tenemos lastimosamente a nivel de Latinoamérica, por eso los estudios del BID lo confirman. Pero sí cerrar con eso, Andrea, que antes de hablar de simplemente el rompimiento de los techos, etcétera, y la pongo usted en su caso muy particular, que le dijeran a usted que usted tiene que aportar, por decir un ejemplo, 1,000 lempiras más, 500 lempiras más, no importa la cantidad. Al mes el Seguro Social, su primera reacción probablemente sería, ¿y quién me garantiza que ahora sí voy a recibir el servicio como se debe? Porque ya en años anteriores me han dicho que esa es la gran parte de la solución, pero no se ha dado. ¿Qué pasa con esos dineros que se administraron de una manera mala? O sea, fue un delito hace muchos años. ¿Qué va a pasar con ese caso? Entonces, sí es un tema, Andrea, que tal vez es complejo hablar de la confianza, pero sí hay acciones puntuales, como le mencionaba anteriormente, la simplificación administrativa, la digitalización de todos estos procesos, la transparencia. Todo eso va a permitir y va a facilitar a que las empresas puedan y los trabajadores aportar y sentirse con esa tranquilidad. Pero lo más importante de todo es que cuando vayan a tener ese servicio, esa atención al Seguro Social, y me estoy enfocando, claro, en el tema de la atención de la salud, que es lo que muchos buscan, es que sea de calidad, es que no tengan que andar buscando medicamentos, porque usted ya está pagando, como le mencionaba anteriormente, X cantidad al mes de su salario, y después usted tiene que ir a comprar los medicamentos en otro lado porque no existen, o tal vez tiene que irse a un médico privado porque no le resolvieron el problema. Entonces, sí hay un trecho bastante largo que tenemos que trabajar como país, como sector privado, ya lo hemos mencionado, nosotros estamos enfocados en que todo este crecimiento económico termine en una mejora en el progreso social. Como Cámara de Comercio Industrial de Cortés, eso es a lo que aspiramos. Por eso le mencionaba que aquí, para mejorar el tema del Seguro Social, no es que solo es el Seguro Social como una única variable, sino que a nivel nacional tienen que haber mejoras en muchos aspectos que también van a ayudar a que la situación del Seguro Social pueda ir mejorando, pero no se puede ver desde una óptica que solamente esto es mencionar algo, vamos a incrementar los techos, que vamos a tener mayores ingresos, los trabajadores van a aportar más, las empresas van a aportar más, y después ¿qué? O sea, hay que ir trabajando, hay que dar las señales correctas primero, para luego ir también a la vez haciendo estos cambios que ya mencionaba el doctor Litzelar. Y con ese mensaje de la digitalización y su importancia, yo creo que es importantísimo tratar de implementarlo. Hay gente que viene del interior del país a una consulta de especialidad y cuando hace toda la fila desde las 3 de la mañana, cuando llega a la puerta, le dicen que ya no hay cupo. Sí. Es triste ver cómo la población se ve afectada directamente por estas condiciones del Seguro Social. La mayoría dice tener Seguro Social es un beneficio, sí, pero tristemente esas son las condiciones en que son atendidos. El personal hace lo que puede con lo que tiene, realmente se agradece que sean tan diligentes y tan amables la mayoría, pero no son las condiciones en que la gente debería estar siendo atendida. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar le damos la palabra al licenciado Luis Guifarro para seguir ampliando sobre el tema. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que México entregará formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas su propuesta para pacificar al mundo por lo menos 5 años, en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia.
se está trabajando la propuesta. Se va a presentar cuando le corresponde intervenir a México en septiembre este mes en la ONU. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a presentarla formalmente, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa diaria. López Obrador dijo que ya ha tenido contacto con el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien ha recibido la indicación para que se comience a trabajar en la propuesta que hará el país ante el organismo. Es lo que planteamos con lo de la guerra en Ucrania. Debería de buscarse la paz, porque no se hizo el trabajo para evitar esa guerra, ni los mandatarios de las potencias, ni la ONU. 5 años para que los gobiernos se ocupen en atender las necesidades de su gente, declaró el mandatario. Este ha sido un informe para la entrevista. Continuamos con más del foro La Entrevista, esta mañana analizando la situación del Seguro Social, y le agradecemos al señor Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, por su participación esta mañana. Kevin, gracias. Gracias, Andrea, nuevamente por este espacio. Quiero cerrar con esto. Primero, tengo un poco de audio. No sé si es... Sí, bueno, sí. Perdón, quería mencionar únicamente la anuencia nuestra del sector privado de trabajar con las nuevas autoridades en encontrar esas soluciones integrales. Comparto lo que dice el doctor Leitzelar en el sentido de que se derogó o quedó sin vigencia esta ley marco de protección social, y creo que cualquier proyecto de ley que se pretenda aprobar para poder suplir cualquier vacío legal que haya quedado debe de pasar por el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Tiene que pasar por esa discusión tripartita en la que está el gobierno, los trabajadores y la empresa privada. Pero sí, el mensaje que me gustaría dejar es qué es lo que nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hemos identificado que va a permitir a cambiar ese paradigma, como ya mencionaba el doctor Guifarro, en el cual hemos tenido un crecimiento económico que no ha sido pluralizado, no ha sido de beneficio para las grandes masas de nuestro país, y son dos aspectos. Hay más, pero voy a enfocarme en dos. Uno es la democratización del crédito, es decir, que la población hondureña pueda tener acceso a créditos que le permitan optar ya sea a un emprendimiento o poder construir su hogar a tasas de interés que sean bajas, a periodos de tiempo que sean largos, y que también contemplen a estas personas que están por debajo de los rangos de salarios mínimos que normalmente incluyen estos proyectos, estos programas, porque como ya mencionaba anteriormente, según el INE, el 96% de la población hondureña tiene un salario menor a los 2 salarios mínimos, y eso ayudaría también en nuestra visión a que los hondureños dejen de tener que arriesgar su vida para irse a Europa o Estados Unidos de manera ilegal, porque con la opción de poder acceder a un hogar se genera arraigo aquí en Honduras, poder establecer un emprendimiento, que puedan crecer como empresa. Y por otro lado es la democratización de las inversiones, y creo que ahí va muy enfocado lo que mencionaba el doctor Guifarro en cuanto a este beneficio que se recibe por las inversiones o el crecimiento económico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democratización de las inversiones, Andrea? Y voy a dar un ejemplo muy específico. Si se habla de la construcción de la represa Jicatuyos o Llanitos, que va a ser un proyecto que va a tener un retorno importante, que va a tener una venta segura, porque todos consumimos energía eléctrica en el país y la demanda crece un 5% cada año. Únicamente se ha hablado, o el modelo que se ha utilizado en años anteriores es que si el Estado lo va a manejar, pues tiene que subcontratar a empresas que lo puedan llevar a cabo, porque la capacidad no está en el Estado de construir una represa. Pero al final ese ingreso solamente lo recibe esa figura que se le conoce como gobierno, pero nosotros como hondureños no tenemos opciones ni siquiera de invertir. Entonces la democratización de las inversiones es generar un marco en el cual ya sea don Germán o don Luis o usted, Andrea, podamos aportar, comprar acciones a este proyecto de Jicatuyos. Claro, que pueda haber un proyectista que sea el que desarrolle el proyecto, pero que nosotros podamos ser socios y recibir también parte de esos beneficios, de esa rentabilidad que va a generar ese proyecto. Y hay una gran cantidad de modelos que se pueden utilizar, ahí podemos ser creativos, pero por mencionarle un caso, yo aporto el RAP y lo único que uno recibe en el RAP es la tasa de interés, o sea, no hay ninguna otra opción de inversión que uno pueda tener como población hondureña. Y hay que recordar que cuando uno habla de que Jicatuyo, Llanitos, por mencionar ejemplos, ¿verdad?, son proyectos del Estado,
El Estado somos nosotros, los hondureños y hondureñas del país, no los funcionarios públicos que están hoy y que tal vez ya no estén mañana y así en el pasar del tiempo, no. Estos recursos naturales son de los hondureños y las hondureñas y por lo tanto consideramos que todos deberíamos de vernos beneficiados de manera directa. Es decir, usted, Andrea, aporta y dice voy a invertir X cantidad en acciones en este proyecto y cuando el proyecto esté generando su rentabilidad, usted va a recibir los dividendos de esa inversión que se hizo. A eso nos referimos con la democratización de las inversiones. Les agradezco nuevamente el espacio, siempre es un honor para mí compartir con el doctor Leicelar, con don Luis Guifarro, con usted, Andrea, y un saludo al pueblo hondureño y feliz día. Muchísimas gracias a Kevin Rodríguez. Yo creo que ahí coinciden con el tema de la necesidad de que el Seguro Social se vuelva esa institución social precisamente y que no solamente cubre el área de salud, sino todo lo demás para lo que nació y para lo que fue creada. Vamos a trasladarle la palabra al señor Luis Guifarro como expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. ¿Qué opina de este tema de involucrar también vivienda, pero también, lógicamente, mejorando el sistema de salud que ya se tiene para poder avanzar en otras áreas, licenciado? Bueno, mire, es que todo pasa porque se tomen decisiones sobre criterios técnicos y con mucha responsabilidad. Si hablamos sobre el caso de la seguridad social, como me refería al inicio, esto debe fundarse en un sistema robusto de capitalización que parta de principios técnicos como adecuados cálculos actuariales y que ahí también concurra el principio de que debe existir la asignación preferente de los recursos por parte de los sectores que intervienen, el sector empleador y por parte también obviamente del trabajador. Y me refiero al sector empleador porque ya se ha dicho que el Estado tiene una mora considerable con el sistema de seguridad social y también algunas empresas. Entonces, si nos basamos en esto, o lo otro que viene, el otro principio de la evolución progresiva de los beneficios, pues no se cumple. Más bien vemos que ciertos regímenes de seguridad o de previsión en el país parece que estuvieran en una etapa de involución, o sea, de que hay una desmejora en el tiempo de los beneficios que debieran otorgar a la población derechohabiente. En el caso particular del Seguro Social, ya todos sabemos que tiene un problema pues eterno de desabastecimiento de medicinas, de que las prestaciones en términos de jubilación y digamos, del pago de otro tipo de beneficios, pues es bastante limitado. Y eso sencillamente parte digamos, de una mala, es decir, base en cuanto a que los criterios técnicos en que debe descansar el sistema no fueron los adecuados, y también a eso se le ha acompañado eternamente una administración deficiente por parte de los distintos gobiernos o de las distintas gestiones que se han turnado en el tiempo. De forma pues que ahí tenemos una parte en cuanto a lo que es la seguridad. En lo demás debemos reconocer que en el país tenemos un mundo de carencias y hablamos en el orden de lo que es, digamos, la cuestión de la vivienda, que por eso se creó el RAP, para dar oportunidades que la población asalariada pudiera cotizar para tener una opción a una vivienda. Y esto también pasa porque nosotros tengamos, en primer lugar, una economía pues más fuerte, y que no solo porque la tasa de crecimiento nos diga que estamos en un rango de un 3.5 para este año y 4.5 de tasa de crecimiento, pero la economía tiene sentido siempre y cuando ese crecimiento se traduzca en bienestar
para la sociedad. De forma pues que en esta situación tenemos tantos desafíos que todo esto pasa por adecuadas políticas, la implantación de adecuadas políticas que sean sustentables en el tiempo y no el problema que tenemos que cada gobierno pues más o menos dispone de la forma en que va a administrar por 4 años y no hay eso, sostenibilidad de políticas en el tiempo. Y también, si a eso le agregamos el problema de la mala gestión que se hace con los asuntos de los recursos públicos, pues obviamente vamos a estar siempre en este tema de que no exhibimos los mejores indicadores de transparencia, que estamos aquejados por la corrupción y sobre todo de que no hay, es decir, la situación de progreso no la alcanzamos y que siempre estamos a la saga de otros países. Recordemos que si nos guiamos por los indicadores de la CEPAL, pues nosotros somos el segundo país en términos de desarrollo económico, solo, es decir, después que nos sobrepasa el caso de Haití, pero en lo que es decir, en Latinoamérica, pues somos el país más afectado en términos de desarrollo económico y esto pues nos lleva a que tenemos un índice de pobreza arriba del 70% y de extrema pobreza arriba del 50%. Siendo así, entonces sí es necesario pues y requerimos de mayores espacios para poder reflexionar sobre temas tan trascendentes como es la seguridad social y otros beneficios que el Estado debe tutelar en primer lugar, porque si hablamos de una seguridad universal y como derecho humano, pues entonces el Estado debe procurar pues crear las políticas adecuadas para que sean los sistemas que actualmente tenemos pues sostenibles en el tiempo y sobre todo, como ya me he referido, que estén basados en una capitalización adecuada y con una gestión responsable por parte de las diferentes gobernanzas que se dan en el tiempo. Yo creo que con eso, y si pudiéramos avanzar más en términos de transparencia y de evitar un poco, la mayor parte del problema de corrupción que tenemos, y si a eso le sumamos sistemas más ágiles en cuanto a la gestión. Recordemos que comenzamos que la cobertura del seguro social pues es muy limitada en cuanto a la distribución física en el territorio nacional. De forma pues que ya lo dijo el licenciado Kevin, que de gente que se tiene que trasladar de San Pedro Sula a Tegucigalpa, y eso no debería ocurrir. Y también lo tenemos en todo el sistema en todo el sistema público de lo que es la salud, que todo eso se concentra en las principales ciudades y toda la población tiene que trasladarse con los costos implícitos que eso implica. Entonces, sí tenemos ese problema, una seguridad limitada, una seguridad social limitada, en cuanto a su distribución física, con una baja participación, si lo correlacionamos con la población laboral activa, y entonces, y si a eso le sumamos que no se ha partido de una base de capitalización robusta y no se ha sido acompañada de una adecuada gestión administrativa, entonces obviamente tenemos un sistema de salud, de seguridad social muy precario. Bien. Perfecto. ¿Coincide, Claro. abogado Leitzelar? Definitivamente lo que menciona Luis es totalmente correcto y es en donde nos referimos, que el problema es de gobernanza, no es de incrementar techos, de romper techos o incrementar valores, es de
estructurar mecanismos integrales con una gobernanza adecuada, con una situación de despolitización del régimen. Cuando digo despolitizar, es crear una política nacional de seguridad social. Y lo que decía con toda propiedad ahorita para cerrar, ¿verdad?, el tema, no me voy a referir, porque les hablaba del informe, porque lo de SAP que mencionaba Kevin, lo de lo electrónico, el sistema está avanzadísimo en el Seguro Social. Quedó, después de corregir todas las irregularidades anteriores, quedó en un proceso integral de organización electrónica para poder hacer esas atenciones. Y Kevin mencionaba desde su nido, podemos decir que está en San Pedro Sula, el problema de trasladarse a Tegucigalpa en 3 horas y media en un bus. Imagínense la gente de la profundidad de Olancho, de La Mosquitia o de otros lados, como lo decía Luis, tomando en cuenta la integralidad del servicio a nivel de todo el territorio del país. Y es más, Luis, tenemos que transferirnos al 19 departamento que tiene el Estado fuera de Honduras, en donde también son personas que contribuyen a la economía del país y que de ninguna manera, la mayoría están enmarcados en el sector informal y no acceden sus familias que dejaron abandonadas acá a las oportunidades de seguridad social en vivienda, en salud y en todo el marco. Entonces, creo yo que es bien importante, por lo menos así lo pienso, de que debemos de buscar eso que mencionaba el licenciado Luis Guifarro, de que esto sea integral. No vamos, mire, ¿qué vamos a hacer con el problema? En la ley marco se planteaba un ajuste en valor, no en rompimiento de un techo, tampoco en un aumento del porcentaje de aportación. Con el 3% que se integraba y con establecer que el techo fuera movible y no fijo, existía un techo de 7,000 empiras. Y los cambios de la sociedad, los cambios de la economía, la progresividad de los derechos, pero también la progresividad de los costos para administrar y sostener esos derechos, estaba paralizado en 7,000 empiras. Se creó en la ley marco un mecanismo de incremento en relación al salario mínimo. Entonces el ajuste era en dinero. Si el salario mínimo era 10, el porcentaje era tanto. Si subía a 11, el porcentaje también crecía. Era una manera gradual de ir buscando equilibrar la sostenibilidad financiera y actuarial que mencionaba usted, el licenciado Guifarro. Pero, ¿qué pasa con eso? Que si se rompe eso antes de hacer otra cosa mejor que eso, se genera un problema. ¿Qué pasa con la gobernanza? Fracasó la gobernanza anterior. No quiero decir con esto que no deba de existir una junta directiva. Puede existir una junta directiva orientada a la nueva modalidad de administración y a los mecanismos de determinar con precisión las competencias y atribuciones. Segundo, fortalecer el tripartismo, crear un verdadero tripartismo a través del Consejo Económico y Social y a través de un Consejo de Seguridad Social que pueda definir políticas a nivel nacional. ¿Entre quién? Entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, con una visión de país, no una visión de gobierno, porque el gobierno dura 4 años y quiere cambiar las cosas el que viene. Ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó con el proceso. Una vez que empezó el nuevo gobierno, en menos de 6 meses han habido conflictos de dirección y administración porque no hay una conceptualidad adecuada. Y en conclusión, no sé si lo van a compartir ustedes, pero pienso yo que usted hablaba, licenciado Guifarro, con mucha propiedad de atacar el problema en el sector informal de la economía. ¿Y qué significa eso? Que en la ley marco se establecieron 5 regímenes, porque solo hay 3 regímenes: invalidez, vejez y muerte, salud y riesgos profesionales.
¿Y qué pasa con esos 3 beneficios en la población del 70%? No hay manera de dárselos a los que están en el sector informal, pero sí hay mecanismos para hacerlo. Entonces se creaba el régimen del piso de protección social. ¿Por qué? Porque era un régimen no contributivo, y para hacerlo y poderlo crearle las fuentes de financiamiento, se establecían mecanismos como, por ejemplo, las empresas que no pagaban impuestos y empezaban a pagar, la ley mandaba que lo que se pagara de esos impuestos, el 40% pasaba a la seguridad social directamente y el 60% al Estado de los nuevos pagos. Si habían otras modalidades en las cuales el Estado lograra utilidades y beneficios, se convirtieran esos ingresos en un porcentaje inmediato hacia la seguridad social para lo que usted decía con propiedad, para capitalizar y fortalecer el régimen. Se dio el régimen del seguro de cobertura laboral, desaparece con la derogación de la ley y los trabajadores pierden ese beneficio. ¿Por qué? Porque esa era una compensación por antigüedad y una compensación al esfuerzo de los trabajadores. Pero bien, eso lo podríamos hacer, aquí tendríamos que tener una cadena de programas de educación y formación. Licenciado Guifarro, la deuda del Estado, ni siquiera existía una cuantificación. Se cuantificó la deuda con análisis de proyecciones a 3.500 millones. Se estableció una estructura en la ley marco para que se pagara esa deuda, 30 millones mensuales. Al desaparecer eso, el gobierno se está quitando de encima una responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y para concluir, sí, que hay que recuperar una serie de situaciones que nos permita concentrarnos en que la única manera de resolver el problema de un país como el nuestro y con un sector informal tan grande no es un problema de resolver por la vía indemnizatoria, hay que irnos a la vía compensatoria. Y en conclusión, sí, le digo, no podemos construir un paraíso económico en un infierno social, y tampoco podemos construir un paraíso social en un infierno económico. Si no integramos esos elementos, difícilmente vamos a tener una fuente de financiamiento para poder transferir todos esos beneficios a la población. Para finalizar brevemente, abogado, de los 3.500 millones que ustedes detectaron en deuda del gobierno al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿sí?, pagando 30 millones al mes, perdón, 30 sí, millones al mes, ¿cuánto se logró cubrir y si se sigue pagando actualmente? Mire, nosotros logramos incluso un adelanto de 400 millones que nos transfirió el gobierno sobre esa deuda. Recuerde que esa no es la deuda del Estado o del gobierno como patrono, no, es la deuda de solidaridad social que manda en la ley del punto 5 para salud y el punto 5 para invalidez, vejez y muerte. Afuera de eso estamos y quedaron ahí en el proceso todos los procesos de recuperación, tanto en empresas privadas como en municipalidades que tenían deudas y se les dieron mecanismos de pago a plazos, incluso cancelándole los gastos administrativos y cancelándole los intereses, porque lo que importaba era recuperar el capital y para eso se emitió una ley en el Congreso. Pero fíjense los desequilibrios. Como lo decía Kevin, al Seguro Social en la pandemia le tocó enfrentar la pandemia y el Congreso emitió un decreto importante y un decreto que sí era con sustentación social, que los trabajadores que lo suspendieron y no tenían ingresos dejaron de pagar al seguro y se ordenó que se los atendieran sin pagar. Eso es correctísimo, bueno, sí, pero con un gran defecto. ¿Y la fuente de dinero? El gobierno recibió donaciones de afuera del país y todo, y no determinó una sustentación, entonces el seguro tuvo que agotar reservas para poder resolver eso, que era justo y correcto.
pero se hizo mal porque no se consultó. Si se hubiera hablado con una persona como Luis, hubiera visto la visión de con qué dinero hacer las cosas, ¿verdad? Pero desgraciadamente no queremos entender que los problemas del país son problemas de todos, no son problemas de un partido, ni son problemas de los empresarios, ni de los trabajadores, sino de la sociedad integral, y las soluciones deben de ser hacia la sociedad integral. Bien, así finalizamos este foro, la entrevista, esta mañana de martes 6 de septiembre, agradeciendo como siempre su fidelidad con este espacio. Le agradecemos también a nuestros invitados, al abogado Leitzelar y al licenciado Luis Guifarro, como expresidente del Colegio de Economistas, importantes aportes a el tema de la situación del Seguro Social y ojalá que sean tomados en cuenta. Nos despedimos, que tengan ustedes una linda mañana.